Santo. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno poder conectarnos por este medio para tener nuestra tertulia sobre nuestra tercera clase. Y gracias al Señor estamos en este hermoso tiempo. Vamos a comenzar en oración. Vamos a pedirle a nuestra hermana Michelle que nos dirija y entramos en materia. Mucho gusto. Hermanos, elevemos los corazones a alabar a nuestro buen Dios, a darle gracias por este hermoso día que nos ha regalado. Padre Santo, que nos permites acercarte a ti por Jesucristo, te alabamos, damos gracias por tu presencia con nosotros y por permitirnos este espacio de instrucción, de compartir ideas y de avanzar más en el conocimiento de ti y de tu reino. Rogamos que esté tu Espíritu Santo con cada uno en la medida que proponemos, entendemos, compartimos. Eso lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy Sí, bien, ya, señor. el pastor Orquijo está escribiendo que hay una interferencia, no sé en qué dispositivo. ¿A mí me escuchan bien? Sí, yo escucho por lo menos perfectamente. Ok. Bueno, el pastor Orquijo nos dice si ya se escucha mejor. Bueno, amados hermanos, Juan José va a introducir. Muy bien, claro que sí. Hemos pasado por tres clases. Encontramos en los Salmos 150 capítulos recopilados. Creo que para efectos de la clase tenemos que retomar algunas ideas. Primero, que no es una lectura ordinaria por estar en un lenguaje gramatical totalmente diferente a otros libros de la escritura. También una particularidad que están recopilados entre el exilio y en los años, el 480 después, antes de Cristo, perdón, cuando ellos volvieron a Israel. Y la particularidad de ellos es que están divididos está bien, se está escuchando bien, en cinco libros. Hay una introducción que es el capítulo uno y 2 y hay un hilo conductor que nosotros tenemos en medio del, del texto, que es la idea del pacto, del reino, del Mesías prometido, y es un desnudar del carácter de Dios y de la relación que Dios tiene con los miembros del pueblo de Dios, con los miembros del reino de Dios, siendo de esta manera los salmos una particularidad, porque la manera como Dios se relaciona con su pueblo siempre ha sido a través de la ley de Dios. Y él va explicando, de hecho, una particularidad de la introducción del Salmo uno es esa, la base del deleite que hay y lo que produce es el gozo cuando nosotros obedecemos o caminamos en la ley de Dios. Y el capítulo 2 nos va a hablar del rey prometido y es algo que debe ser muy interesante para nosotros, porque a lo largo de los salmos nosotros vamos a encontrar esta temática. Normalmente lo que hacemos nosotros es enfatizar nuestras realidades o nuestras circunstancias. Sin embargo, cuando uno detenidamente empieza a leer los salmos y cada grupo de los salmos, pues uno va encontrándose con esta realidad. Entonces, en la primera clase nosotros hablamos de los salmos civiles o aquellos salmos que tienen que ver con la ley de Dios y el diario vivir.
y cómo Dios se manifiesta y cómo lo ve en medio de el desarrollo del pacto eterno de redención y de la vida ordinaria. En nuestra segunda clase pudimos ver la importancia de los hogares para que nosotros pudiéramos ver cómo Dios nos llama a vivir la ley de Dios y deleitarnos en la ley de Dios y cómo Dios tiene un plan fundamental para cada uno de los hogares dentro de la gran familia de Dios. Y hoy, en tercer lugar, vamos a hablar o vamos a tratar de introducir cómo no todos los salmos fueron determinados para cantarse dentro de la iglesia, porque hay una idea de que los salmos son el salterio o el himnario del pueblo de Dios y nosotros estamos o hemos ido meditando cómo particularmente algunos salmos sí se crearon para una expresión litúrgica. De hecho, en la introducción de la clase nosotros pudimos hablar sobre cómo el rey David cita estos salmos, cómo también nosotros podemos encontrar en Salomón una expresión no solamente cuando él dedica los salmos, sino en sus composiciones. Entonces, apreciados estudiantes, ¿cómo vieron la tercera clase? Y no sé si hay que introducir algo más o hay algo que haya dejado a lo largo de esta introducción. Pues hablando de salmos devocionales, están los llamados litúrgicos para cantar dentro dentro del templo, dentro de las funciones del templo. Pero la verdad es que la clasificaciones, distintos grupos, etcétera, no tienen totalmente de acuerdo con las clasificaciones. Es decir, hay múltiples clasificaciones, un poquito confuso a veces, pero bueno. No he podido encontrar una sola lista que dice esos son los salmos litúrgicos o devocionales. Creo que en medio de todas las cosas tenemos una gran idea de lo que se llaman los salmos Jalel, los salmos 113 al 118 son un buen ejemplo. Y lo que nuestra hermana Michelle llama la atención es verdad, cada comentarista, cada estudioso de la Biblia que se acerca, pues toma a bien usar estos salmos. Lo que sí podemos encontrar que hay salmos que evidentemente declaran el obrar de Dios, quién es Dios, y que tienen una composición sobre todo muy afín a nuestro idioma. Debemos recordar que el español tiene una particularidad porque es un idioma eh, romance, entonces tiene una composición muy afable al cerebro a través de su fonética. Entonces, no pasa así con otros idiomas, voy a hacerles un ejemplo, como el chino, con el hebreo, que son muy parecidos, que en sí mismo, y es lo que he podido yo estudiar, ellos, la composición fonética no existe, la métrica no existe, y lo que existe es un conjunto de ideas que deben acompañar a la expresión lingüística. Entonces, eso es lo particular, porque muchos salmos no entran en esa categoría para nosotros, pero habrán otros salmos que sí. Sin embargo, hay unos salmos que hemos dejado nosotros por la composición hebrea que no nos sonarían rítmicamente para el templo, por decir, o litúrgicamente. No sé si ustedes los habían notado o no. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo lo que opino al respecto sobre las diversas clasificaciones y la dificultad para hacer unas categorías, pues básicamente es la afirmación de lo que hemos dicho desde el principio.
porque si no hemos logrado tener unas listas definidas de cuáles son las categorías de los salmos, eso significa que no todos los salmos fueron dados o escritos para un solo propósito, sino que fueron dados para usarse en cualquier escenario, en cualquier circunstancia, algunos para pues, funciones públicas, otras privadas, unas nacionales, otras religiosas, unas públicas, unas familiares, y que eso pues es una verdad a gritos. Por eso el pastor José nos ha llamado la atención que sería imposible decir que esos 50 salmos son exclusivos para cantar en el templo como única forma de adorar y de canto, porque primero no eran cantos, algunos eran oraciones, eran súplicas, ruegos, poesías, y segundo, no todos tienen una temática para el templo. Entonces, todos los que han intentado hacer clasificaciones no las logran hacer precisas, porque justo esa es la medida, ese es el propósito, que se usen en cualquier contexto y que dependiendo del momento y la circunstancia y el evento podamos recurrir a la escritura y tengamos como libertad para podernos relacionar con Dios y poder adorarle. Y también por lo que decía el pastor Juan José, nosotros lo dijimos en la primera clase, no todos los salmos fueron composiciones responsivas o congregacionales, que serían, por ejemplo, las que se podrían cantar en público, ¿sí? Las que son responsivas o congregacionales, porque algunos eran lamentos personales o muy profundos, que pues es prácticamente imposible cantar o descifrar eso con una música o con un ritmo o con un estilo público. Entonces eso es importante porque volvemos a encontrar razón que efectivamente los salmos son un modelo de oración, un modelo de relación, un modelo de devoción y un modelo de canto, mas no es un patrón fijo como exclusivo de un lugar o de una persona o de un momento, sino que realzan o reconocen diversas emociones, realidades, desafíos, eventos, hechos, acontecimientos, y esa es una riqueza generosa que nos aportan los salmos para poder comprender nuestra vida y nuestra adoración a Dios. Y recordamos que justo uno de los intentos que estamos haciendo aquí es, sin pretender forzar o crear una categoría fija de temas, es que los salmos responden a todas las esferas o momentos o instituciones en las cuales nosotros nos desempeñamos y para las cuales tenemos también maneras y propósitos y deberes específicos. Y una cosa es, por ejemplo, una reunión de familia y otra cosa es una reunión de culto, de adoración a Dios en la iglesia. O una cosa es una función civil o una reunión o compromiso civil. Tiene sus variantes, tiene sus propósitos, pero todas ellas fueron diseñadas por Dios, en todas ellas tenemos obligaciones y en todas ellas debemos actuar para la gloria del Señor. Entonces me parece que ahí, hermana Michelle, ahí tenemos la respuesta. No se pueden clasificar como estos del uno al tal son nacionales, de otro a tal son familiares, y de este número a este número son salmos devocionales. Es imposible, porque es una colección que nos muestra que en todas las esferas o escenarios podemos recurrir a Dios, que en cualquier momento de nuestra vida podemos orar a Dios o cantar a Dios o suplicar o reclamar incluso, y que podemos hacerlo en público, en privado, en peligro, en victoria, en alegría, en tristeza, en abundancia, en escasez, en salud, en enfermedad, en el templo, en la calle, en el trabajo, en la cama. O sea, es increíble. Hay muchos salmos que hablan de estar en la cama acostado y orando, ¿sí? O meditando. Y todos esos escenarios o lugares o espacios nos muestran que, que no hay espacio predilecto, por decirlo de alguna manera, en el cual Dios nos hable o en el cual nos relacionemos con el Señor, sino que en cualquier lugar, si lo hacemos con fe, con reverencia, con
con intención de honrar y reconocer a nuestro Dios, pues está aceptable porque Dios está en todo lugar. Creo que la mayor riqueza de los salmos es la muestra de la relación y del carácter de Dios para escuchar y atender. Si estoy en el lodo cenagoso, ahí el Señor me escucha también. Si estoy en el valle de sombra de muerte, me escucha. Si estoy en el campo de batalla, me escucha. Si estoy incluso en la caída, en la tentación, me escucha. Me resuelve, me auxilia. En el peor peligro, en la mayor victoria. Eso es maravilloso. Es un dechado de virtudes los salmos para mostrarnos que no hay excusa. O sea, alguien dice, yo quisiera acercarme a Dios, pero estoy mal, prefiero no hacerlo. No, hazlo. Sí, es que me siento solo, hazlo. Es que me siento que no tengo fuerzas, hazlo, porque en todo momento y circunstancia los salmos nos proveen espacios y condiciones apropiadas para dirigirnos a nuestro Dios. Y creo, mi hermana Michelle, que esa es como la razón por la cual no hay una forma de enlistar los salmos de manera precisa, porque no es ese el propósito de los salmos, que los pudiéramos encasillar. Algunos son muy, sí, algunos son muy específicos en que hablan de Sión, otros que hablan del rey, etcétera, pero hay muchos que pueden ser hasta oraciones particulares, sin embargo lo usan en el culto. Estoy pensando especialmente en el Salmo 116, que he escuchado cantado en servicio de sinagoga, pero no cantaron todo el Salmo, solo partes. Exacto. Es interesante eso, ¿no? Porque a veces los salmos que cantamos, nosotros los hemos modificado o solamente tomamos una parte y sería interesante pensar si ese salmo se cantó en el templo, o sea, cómo hay partes que serían hoy en día no tan aceptables para nosotros, porque terminan siendo denuncias o reclamos o incluso protestas, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estás tú? No me abandones, no me deseches. Y pues no se vería tan bien. Hoy es más bonito cantar, me siento bien contigo, que cantar no me deseches o no me abandones o por qué estás tan lejos de mí o dónde estás tú mientras yo sufro, que son temas recurrentes en gran parte de los salmos que también son penitenciales, ¿no? O devocionales. Hay algo que es interesante que nosotros podemos sí decir y que creo que la tercera clase nos ayuda mucho. Que no importa la circunstancia y no importa nosotros de qué manera veamos los salmos, lo que sí nos invita es a la consagración y a la adoración. Particularmente hay algo que debemos reconocer y es claro, la relación con Dios no está basada en un acto emocional simplista del cómo me siento yo, sino está basada en la ley de Dios y los efectos de la ley de Dios, de cómo Él me ve, cómo yo me veo con relación a esa ley y el obrar de Dios que tiene para perseverar en mí, devolverme a mí, a Él. Y esto es algo que provoca en el creyente ese sentido que nosotros hemos tratado de hablar de adoración, de consagración. No es así como hoy las canciones que se componen hoy en día o las temáticas que se hablan para tener un tiempo de adoración que nosotros a veces está enfatizado en el amor de Dios, la gracia de Dios, y no estoy diciendo que esté mal eso, pero se hace de una manera extrema, despreciando la ley de Dios o como insinuando entre líneas que hay una dejación, podría decir, de las normas de Dios. Todos los salmos, la base fundamental es la ley de Dios, lo que, cómo se ve el salmista delante de Dios, viendo el carácter de Dios y el obrar redentivo, lleno de gracia, de misericordia, donde se plasma claramente la impotencia del hombre
y el obrar misericordioso, justo, soberano de nuestro Dios. No sé si particularmente ustedes lo han notado en cualquiera de los salmos, usted como los llame, cuando usted se para en los salmos, tenemos esa eh, particularidad. Exactamente. Y yo creo, nosotros tenemos mucha dificultad en el tema de las relaciones amistosas o amigables o fraternas o de hogar, porque a nosotros nos cuesta mucho o vemos mal, se ve muy mal y no es que podamos normalizarlo, pero se ve muy mal cuando se hacen reclamos o se hacen llamados o se presentan protestas, porque se ve como que todo está mal. Sin embargo, Dios en los salmos nos permite, o sea, que podamos presentarle nuestros reclamos o nuestras dudas o nuestros temores o nuestras angustias y no que los evadamos. Sí, uno pudiera decir, no, me da pena decirle esto al Señor, porque a veces uno dice, me da pena reclamarle esto, prefiero no decirlo. Pero los salmos nos muestran que así como el lugar más adecuado para ir a confesar es ante Dios, el lugar más adecuado para ir a agradecer es ante el Señor, el lugar también donde se resuelven nuestras grandes preguntas o interrogantes o reclamos es también en la presencia del Señor. El Salmo 73 es uno de esos textos clásicos que muestra que el salmista se atreve a ir delante del Señor a presentar una cantidad de objeciones, incluso de juicios. Sí, es que tú, o sea, me iba mejor cuando estaba sin ti. O sea, cuando estaba sin ti me iba mejor y le va mejor a los impíos que a los justos. ¿Cómo así? No lo entiendo. Y uno dice, a mí me parece muy atrevido eso y me parece muy desafiante, pero él mismo dice que estaba en la casa de Dios y es justo en la casa de Dios cuando él expresa toda esa cantidad de inquietudes que tiene, que son muy sinceras, pero muy directas. Dice que Dios le resuelve y encuentra respuesta. No vemos muy bien eso hoy porque hay un concepto de lo estéticamente correcto y efectivamente debiéramos ser muy respetuosos ante Dios, pero también está el peligro de pretender ser respetuosos siendo hipócritas. ¿Sí? Ir a decirle, Señor, estoy bien, estoy en paz, me siento tranquilo, cuando uno a veces tiene las emociones alborotadas, cuando la vida está confusa, cuando está todo como un bulto de anzuelos, y llegar y decirle, Señor, estoy tranquilo, estoy bien, cuando Dios conoce el corazón. Entonces, como cuando uno habla con alguien y dice, ¿cómo estás? Y dice, estoy bien, y dice, no, tú no estás bien. No, prefiero no decirte, no, pues ante el Señor no podemos tener reservas porque Él conoce todo y es justo en la presencia del Señor, como dice la Biblia, cuando derramamos delante de nuestro corazón, que podemos encontrar paz, encontrar respuesta y que son esos salmos que nos permiten ir ante el Señor totalmente y poder apoyarnos en Él. Entonces, pienso que por eso mismo no es tan fácil pretender cantar los salmos, porque hay unos juegos complejos de emociones y de estados de ánimo que no son fáciles de expresar en un cántico, pero se pueden expresar en una súplica, en un llanto, en una confesión o incluso en un reclamo. Una nota sobre el Salmo 73. En épocas de Carlos Leer, aquí en el Quindío, hubo muchos jóvenes que se desviaron del camino detrás de riquezas fáciles. Y leyendo ese Salmo 73, yo dije, no, ese es un salmo para una sociedad tentada por el narcotráfico. Seriamente, estaba yo como un burro delante de ti. Pues así estaba mucho de ellos. Sí, en el momento vino muy al dedo.
Yo creo que ese salmo muestra lo real de todos, ¿no? Que en algunos momentos de nuestra vida, especialmente cuando se es un poco más joven, la ilusión es tener riquezas, viajes, poder, bienestar, fama. Y cuando van pasando los años en el Señor, vamos aprendiendo a confiar, vamos aprendiendo a soltar esos deseos ambiciosos, avariciosos y comenzar a descansar realmente en el Señor sabiendo que pues Él es nuestro todo y que el todo nuestro no es tener riquezas o salud o fama, sino tener gozo y esperanza eterna y que ese realmente es el bien mayor. Pero eso no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Aprender a comprender eso. Y probablemente lo que el Salmo 73 resume no es una sensación confusa de un fin de semana, sí, de unas emociones de un día cualquiera, sino el conjunto de muchos años luchando y enfrentando esos deseos de avaricia, esas luchas con los bienes de este mundo y los bienes eternos, ese conflicto entre por qué a unos les va bien y a otros nos va mal, por qué progresan los que viven libremente y los que viven piadosamente no. O sea, esa es la lucha normal del cristiano. O sea, si somos honestos, el Salmo 73 nos representa a todos de alguna manera y en muchos momentos, especialmente en momentos cuando uno es un poco más joven o está comenzando a afirmarse en la fe. A medida que pasan los años, vamos comprendiendo que, bueno, ya Dios no nos dejó, ya no nos dejó tener riquezas. Y entonces decimos, bueno, ya no las espero porque ya no llegan, pero estoy feliz con la riqueza que Dios me da. Pero de alguna manera es la realidad de todos. Y uno ve muchos pastores, ayer hablaba con algunos de pastores que están abandonando el ministerio porque encuentran mejor opción en otros llamados, en otros oficios, más rentabilidad, de pronto más reconocimiento. Y si un pastor abandona y un profesional abandona su cargo y un obrero abandona su tarea, pues es como decir, aquí no funcionó, busquemos por otro lado. Yo recordaba ayer la parábola, la fábula de los árboles que estaban buscando rey. Que no estaban conformes, algunos con su oficio y otros sí. Los que estaban conformes dijeron, no, vamos a seguir porque aquí somos útiles y esta es la misión y el oficio que Dios nos dio. Entonces creo que los salmos y el 73, que es uno de esos clásicos que siempre citamos, que está en la mitad del Salterio, son ejemplos que ponen en evidencia lo que hay en el corazón, porque es muy fácil decir yo confío en el Señor, o sea, yo veo eso en la iglesia, entre mis hermanos, cómo está bien, hermano, bendecido, cómo se encuentran agradecidos, pero eso es lo que uno expresa de labios para afuera. La pregunta es, ¿eso realmente está gobernando el corazón? Y muchas veces uno sabe que no, que hay una tormenta de emociones y tormenta de conflictos en razones y decisiones y que efectivamente no estamos tan tranquilos. O sea, lo decimos como para dar la apariencia de que estamos bien, pero a veces no estamos tan tranquilos. Entonces me parece que los salmos también nos ayudan a desnudarnos de esa apariencia de piedad, porque hay días donde estoy mal y no estoy bien, y hay muchos días donde no quiero seguir, y hay muchos días donde veo todo en contra, y eso también es honestidad. Y ir a la iglesia y decir, Señor, me siento así, pues también es importante para encontrar respuesta. No sé si les pasa a ustedes que a veces están en esos estados de ánimo confusos, que uno dice, voy porque me toca y voy porque tengo obligaciones, o si no, no iría. Y no es que no ame al Señor, es que mi realidad emocional y de vida y todas las circunstancias se juntan y a veces lo más honesto es no quiero ir, pero con la ayuda del Señor quiero ir o voy a ir. En esos momentos ir, no solamente ir, sino ir y predicar cuando no siente que tiene palabra. Son duritos. Ahí uno dice, me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Ciertamente el Salmo 73 y afines a ese salmo no lo vamos a escuchar cantados en nuestras iglesias como
el Salmo 150, 145, pero no van a cantar ese salmo. Estaba como un burro delante de ti. Tengo que preguntarle a los hermanos de la Salmodia exclusiva cómo cantan el 73, Pastor Juan José. Hay algo que es interesante del Salmo 73, no sé si ustedes los han notado, un paralelo de caminar en la mortalidad, esperando la inmortalidad. Y David luchó con eso, Salomón luchó con eso. Y fíjense que cuando nosotros vemos a estos dos grandes hombres, uno tipifica el poder, la valentía, la osadía del amor por Dios, que es David, y el otro tipifica la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, y ambos estuvieron en ese naufragio que posiblemente, como decía el pastor Ismael hace un instante, todos pasamos. Es muy fácil perderse en este mundo, es muy fácil añorar las situaciones de este mundo. A veces uno piensa que está a salvo, está seguro, pero hay momentos donde lo que ustedes decían, los salmos desnudan el alma, desnudan las intenciones del corazón y a pesar de que nosotros podemos estar convencidos de que amamos a Dios cuando somos probados, hay cosas, a veces la prueba no es enfermedad, pobreza y fracaso, a veces la prueba es prosperidad, abundancia, todo va resultando, todo se va dando y nuestros ojos se van clavando en esta mortalidad. Y el Salmo hace ese paralelo que nosotros posiblemente no lo vemos, pero entre líneas siempre está el obrar de Dios, el poder de Dios sustentando, guardándonos, porque nosotros no tenemos que sobrevivir a la vida mortal, nosotros tenemos que llegar a la eternidad. Es que el reino de Dios no está compuesto por cuán bien nos está yendo aquí. La misma parábola del rico y Lázaro. El que llegó a la eternidad es Lázaro, en medio de tantos sufrimientos. Solo que a veces nosotros pensamos que el respaldo de Dios y la bendición de Dios es que todo nos resulte. Los salmos de consagración siempre tiene que ver quién soy yo, lo miserable que soy, esas luchas que tenemos y quién es Dios perseverando en nuestra vida. Es interesante que las pruebas más duras no son cuando uno le está yendo mal. Cuando uno le está yendo mal o tiene adversidad en la economía, en la enfermedad, en la familia o en todas juntas a veces, es cuando estamos más consagrados y en la iglesia. Eso pasa con muchas familias. Y uno dice, ¿por qué? En este momento tengo una familia que por más de 2 años hemos estado acompañando, son muy intermitentes, pero ahora sí dice, pastor, visítenos, ahora pastor, venga, pastor, tenemos que hacer oración, pero ¿por qué? Porque la hija está muriendo. Y posiblemente este ejemplo es muy confrontante, pero a veces nosotros ponemos los ojos en esta mortalidad y empezamos a considerar la inmortalidad. Y entre líneas, todo el Salmo 73 nos está hablando de la inmortalidad. Y vemos a Dios ahí permanente. Y podemos adorar y podemos consagrarnos a Dios en medio de esas luchas que nosotros tenemos. No sé si ustedes lo habían visto de esa manera, porque fácilmente nuestros ojos se desvían de nuestro Dios, de Cristo, de su promesa de pacto por este mundo. Si le pasó a David, le pasó a Salomón con los dos extremos que les digo y los otros salmos pertinentes a este salmo que pudiéramos decir, cuánto más nuestra vida está en peligro y cuán frágiles pudiéramos ser nosotros. Y tal vez nosotros, nuestra oración es, Señor, no nos metas en tentación, permítenos consagrarnos, adorarte desde donde hoy estamos. Que días con alguien hablaba y creyente y decía, pastor, todo me está yendo bien, me están saliendo unos negocios, está... Yo le decía, tenga cuidado. Me decía, no, el dinero a mí no me va a cambiar. Y el dinero cambia, cambia.
cambia. Si todo empieza a salir bien, uno empieza a prosperar de esas maneras abundantes, cambia. Lo primero que uno cambia, cambia de vivienda, cambia de estilo de vida. Posteriormente cambiará de pastor, cambiará de iglesia, cambiará de hermanos, hasta cambian de familia. Pero pues, Pastor Juan José, no sé si habíamos visto, pero la hermana Michelle estaba recordando algunos salmos, el 150, bueno, los del 140, básicamente hasta el 150, son salmos de victoria, son salmos de alabanza pública y son ideales para cantar en congregación, porque son salmos de honra, de reconocimiento y de gratitud. Pero esos salmos de devoción profunda, de queja, de, de desnudar el corazón, casi siempre son salmos individuales, casi son oraciones personales. Es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo porque cada uno vivimos situaciones difíciles. ¿Sí? Yo no puedo comprender la situación o el desafío del hermano, pero los hermanos no entienden los que cada uno vive de forma personal. Entonces ahí dice, toca entrar al santuario y contar y expresar lo que vivimos. Y es justo en el santuario donde encontramos respuesta, pero no hay colectividad en ese tipo de expresiones porque cada uno está viviendo desafíos a todo nivel muy exigentes, pero al Señor podemos llegar y comentarle, ¿no? Que son los salmos 70, 27, 73, 79, muchos salmos, incluso el 51, el 32, que pues no pudiéramos ponernos de acuerdo hoy aquí todos a confesar nuestros pecados y llegar a las mismas conclusiones, porque cada uno está viviendo las realidades de pecado, sus caídas o su arrepentimiento o sus consecuencias de manera distinta y con un impacto distinto, pero el Dios es el mismo. Creo que todos esos salmos lo que nos muestran, el pastor José hablaba de dos realidades, la mortalidad y la inmortalidad. Y creo que también nos muestran la serenidad de Dios o la inmutabilidad de Dios en todo y la variabilidad nuestra. Porque nosotros podemos pasar de tener un día excelente hoy a tener una noche horrorosa o totalmente llena de aflicción porque de un momento a otro una noticia nos cambia la vida y nos cambia todo el estado de ánimo. Incluso a veces una noticia nos derrumba la fe. Sí, el edificio de la fe se viene al piso porque decimos, ¿y ahora qué hago? Cosa que no pasa en Dios, ¿no? Dios no se impacta por la victoria ni hay caos por la angustia, por la derrota, que Él es el mismo. Nosotros una noticia buena nos hace saltar y gritar y nos emocionamos y hacemos compromisos, pero una noticia aterradora nos devasta y nos tira al piso. Entonces creo que esos planos de sentido que hablábamos en un curso son importantes porque Dios es el mismo, llueva, truene o relampaguee. ¿Sí? No está impactado por nada cambiante, pero nosotros sí somos totalmente variables por cualquier situación. Incluso una noche que uno no descansa bien, al otro día se levanta irritado, desanimado y adormilado. Una noche que está bien, uno se levanta con gozo, con entusiasmo. O sea, hay hermanos que yo les digo hermanos semáforo, porque cambian cada rato y no se logra como comprender cómo son sus emociones porque son muy variables y por eso no son guía para nosotros tomar decisión. Creo que los salmos, esos tipos de salmos que son devocionales y penitenciales, nos ayudan a recordar que la forma para tomar decisiones es basada en los principios y en las razones de Dios y en los propósitos de Dios y no en nuestras emociones, porque nuestras emociones nos juegan muy en contra a veces, porque uno dice ya no puedo más o hasta cuándo, que era un reclamo realmente profundo de decir me cansé, estoy hastiado, estoy harto, no puedo más. Pero hay razones para seguir y hay principios para seguir. siempre creo que de los salmos más difíciles de considerar son los salmos imprecatorios,
Esos salmos que uno no los entiende y no entiende que es palabra de Dios. Pero son salmos de momentos de consagración. El Salmo 3 es uno de ellos, cuando David huía de delante de Absalón, su hijo. Dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahora, yo solo quiero que ustedes se pongan a pensar. Es un padre sabiendo que su hijo lo persigue. Un hijo que nosotros vemos en crónicas y, o sea, en los más atrás, como fue un hijo que él amó, un hijo que él le pide a su propio capitán, si lo encuentras, no lo vayas a matar, tráelo con vida porque él se puede arrepentir. Sin embargo, en el Salmo queda plasmado el plan de Dios sobre quién es el verdadero rey, cuál es la verdadera monarquía, que nuestra perspectiva de la vida tiene que ser soteriológica. En medio, él no está hablando de una salvación mortal, sino del Dios que salva y que perdona y reconcilia. Recordemos que todo esto es por una suma de, digamos, de errores o de pecados de David como padre, como rey. Pero sin embargo, este varón, que es un varón que puede ser igual que cualquiera de nosotros, apela a su Dios, apela a su misericordia, pero también apela a su justicia, desde una perspectiva del reino, de quién Dios puso dentro del reino de Dios. Y él en este momento, este salmo imprecatorio, aunque es imprecatorio desde el momento que él dice, venga, mi hijo me está persiguiendo con 10 millares de gentes, tú los vas a estrellar, les vas a romper los dientes. O sea, la victoria es tuya, no es mía. Él se está consagrando. Él está diciendo que es realmente su perspectiva de la vida es abandonarse a nuestro Dios en medio de todas las cosas, porque Dios siempre está con su pueblo. Y es uno de los salmos mucho, o sea, muy difíciles de explicar desde la perspectiva de quién era David, de la vida que llevó, de las situaciones como padre, como esposo y como rey, de las decisiones que tomó hasta ese momento, porque uno diría desde una perspectiva muy humana, lo que él está cosechando es todo lo que él ha sembrado. Y con todo, David dice, Señor, sálvame, apela a su justicia, apela a su misericordia, apela a la perspectiva que él tiene de que él es su Dios, su rey, su salvador, y se consagra a él. Y no sé ustedes cómo lo ven, pero es conmovedor, pero desafiante. Es desafiante y confuso desde una perspectiva humana. Pero nuestro Dios, como decía el pastor Ismael hasta hace un momento, él no cambia, es él mismo. Y siempre está bajo su plan, bajo su reino y con su pueblo. ¿Cómo la ven? No hay, no hay caos en el cielo, ¿sí? No hay caos en el cielo. Cuando vemos ese pasaje donde dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, a veces uno piensa que era tan íntegro en el sentido de impecable, impoluto, y que eso lo hacía conforme al corazón de Dios, pero lo que la Biblia describe es que era un hombre tan común y tan mm, en situaciones realmente complejas por su puesto, por su forma de actuar, por sus consecuencias, por sus olvidos.
por sus negligencias, pero que en todo momento pudo aprender a confiar en el Señor. O sea, David es un hombre que estaba en los momentos más difíciles y estaba clamando al Señor. Y eso creo que es interesante. Y por supuesto, no creo que para ninguno de nosotros sería fácil cuando vienen los mayores problemas al interior de la iglesia, tener que poder ir a la iglesia a saber que están los problemas tan fuertes, pero que es el lugar donde hay que ir. O cuando están los problemas en la casa, con los que más amamos y con los que de los que más tenemos que rodearnos y tener que llegar a la casa y enfrentar esos problemas confiando en el Señor. Creo que ese salmo y muchos otros, porque David tenía un salmo para cada ocasión y no solo lo persiguió un hijo, sino todos sus hijos lo quisieron suplantar. Las esposas de las madres de sus hijos también se confabularon para derrocarlo. O sea, tuvo el rey Saúl, mucha gente, él fue perseguido, él fue perseguidor, él fue víctima, él fue victimario. O sea, en todas esas circunstancias de complejidad de la vida y de la realidad natural de la vida, porque todos nosotros hemos llegado a esos estados de que a veces obramos bien y sufrimos consecuencias, y a veces obramos mal y también hay consecuencias, y no podemos justificarnos, pero el único lugar, el único punto de encuentro es Dios. O sea que haya obrado bien o sea que haya obrado mal, el punto de encuentro es en la casa del Señor, en la presencia del Señor, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, pero ahí es donde es muy complejo, pero es el lugar necesario y es el lugar donde encontramos respuesta. Pastor, y es paradójico consagrarse en tiempos de adversidad en el sentido de lo que está viviendo el rey David. Muchos dicen, si yo cambiara, cuando yo esté bien, cuando esté firme, cuando entienda. David es un ejemplo de que él se consagra en los momentos más paradójicos de la vida humana. Y no solamente estoy pensando en el Salmo 3, sino en Salmo 22, Salmo 32, Salmo 51. Eh, es particular porque lo que está diciendo es que uno se consagra cuando Dios lo llama a consagrarse y ya, y no hay de otra, El- porque somos de hay un, Dios. hay, hay una mención que dice en la escritura que David era el dulce cantor de Israel, es decir, que cantaba en toda circunstancia y que en toda circunstancia procuró ser honesto, confesando lo que él vivía y suplicando al Señor misericordia. Hermana Michelle, creo que quería hablar. Pues yo estaba pensando, noto en los últimos años que los grupos de alabanza, por lo menos los que conozco, que es un número limitado, pero parecen haber desterrado los salmos de sus cantos. Eh, Primero desterraron los himnos clásicos. Bueno, eso ya fue y pasó completamente. Y ahora noto que tampoco cantan de los salmos. Y hay una lista grande de salmos que son incorporados a los cantos de alabanza en español. Una lista muy grande. Exacto, hermana, y esa es una falta grande para la vida de la iglesia, porque la escritura dice que debemos cantar salmos y ya estamos diciendo por qué son salmos. Es importante cantarlos. Primero porque es palabra inspirada, no son inspiraciones de un hombre, sino del Espíritu Santo, y porque son precisos para revelar el carácter de Dios y la necesidad nuestra de Dios. Debiéramos retomar salmos, no solo cantar salmos, no están diseñados solo para cantar, pero sí debiéramos cantar salmos de los que se pueden cantar, leer los salmos, meditar en los salmos, porque son palabra de Dios y son guías devocionales muy, pero muy adecuadas y muy precisas para la adoración a nuestro Dios. Hermano David está por ahí levantando la mano. Sí, pastor, pues sí se me oye bien, ¿sí? Sí, señor. Pues como veo que el tema es muy recurrente, me surge una duda, ¿no? En ese punto de ideas.
¿Cómo se define que un himno clásico o un salmo o un cántico sea adecuado para cantarlo, por ejemplo, en el culto, ¿no? O qué características deberían tener para que sea adecuado, porque hay iglesias que tienen música moderna, hay pues otros como las nuestras que pues cantan himnos clásicos, otros cantan salmos. Hasta- eh, ¿Cómo podríamos distinguir que pueda ser adecuado para el culto, para cantarlo a Dios? Muy bien, muy buena pregunta para un curso de liturgia. Pero estamos diciendo aquí que los cánticos a Dios debieran ser que tengan el contenido correcto del carácter de Dios, que describan la posición y la forma correcta de acercarnos a Dios para agradecer, para confesar, para reconocer, para confiar en el Señor. Y creo que con el modelo de los salmos pudiéramos también decir que los cánticos que cantamos a Dios en la iglesia pudieran ser elevados a Dios también como oraciones o como súplicas y no simplemente como momentos emotivos. De alguna manera creo que hemos hecho una separación entre cantos y oraciones o cantos y súplicas, como si una cosa fuera cantar y lo llamamos adoración y otra cosa fuera orar y no es realmente igual porque es una expresión del alma de comunión y relación con nuestro Dios. Creo que en la colección de los salmos se nos muestra que algunos se pueden cantar, se pueden recitar, se pueden orar, se pueden meditar, se pueden compartir y que esa riqueza es muy importante. No necesariamente, por ejemplo, la música hoy que se canta en las iglesias, en muchas iglesias, es muy difícil de cantar porque son música gospel, música de cantantes solistas y hace muy difícil. Yo fui hace 15 días a una iglesia y no pude cantar porque era difícil cantar. Los signos se pueden cantar, aunque uno no lo sepa viendo la letra y sigue el ritmo, porque son diseñados para congregaciones o para grupos. Pero un canto de un solista con una voz pues espectacular, pues es muy difícil que una comunidad pueda entonarlo. Entonces creo que los cánticos que debemos cantar son los que honren a Dios, los que indiquen quién es Dios y cuál es nuestra posición, pero también los que podamos cantar en público, porque no es para que el que está al frente cante, es para que todos cantemos, porque los cánticos son congregacionales igual como las oraciones. Cuando uno dirige una oración, pues es una oración dirigida para que todos la puedan seguir y no es como una oración personalizada, ¿no? Porque a veces uno le dice, hermano, ore, y el que ore personaliza la oración y está orando en público. Cuando uno está en su devoción privada, pues lo pudiera hacer. Entonces, y la Biblia nos habla también que los cánticos, y cuando dice cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales, nos recuerda que podemos cantar de varios estilos o ritmos o contenidos, siempre y cuando reflejen el carácter de Dios y nos pongan a nosotros bajo ese carácter como beneficiarios, como dependientes, como súbditos y no como reyes. O sea, un problema de la música contemporánea, además de la letra y el ritmo, es que es una música de amistad, es una música de coqueteo, es una música de romance. Sí, estoy bien contigo, tú me haces falta, te extraño, eres lo mejor, no veo la hora de estar contigo. Y uno dice, o sea, yo no veo que eso pueda ser para Dios, porque la adoración para Dios es tú eres el rey y yo soy tu hijo por gracia, pero soy tu criado o tu siervo y yo dependo de ti. O sea, no es una música romántica, o sea, no hay un salmo romántico, no hay un salmo amistoso, no hay un salmo o una oración amigable. Es una oración que hacemos a Dios reconociendo que Él es el todo y nosotros podemos llegar a Él por misericordia. Si hiciéramos un escaneo de toda esa música contemporánea que se canta en las iglesias, pues no pasa, a mi juicio, con el lente de los salmos
o el lente de la teología y de la ley de Dios, no pasaría ninguno, porque pues es que te extraño, no puedo vivir sin ti, eres la razón de mi vida, pero eso se lo dice uno al carro, se lo dice a la esposa, se lo dice al amigo, se lo dice a los hijos, se lo podía decir una cualquiera y no necesariamente hay una diferencia de que es una música sacra o una música que me humilla y que me llena de esperanza y de confianza. Porque la música romántica, así como uno la quiere cantar un día, hay otro día que uno no la quiere cantar porque está despechado. Pero la música de adoración siempre la podemos entonar a Dios. Mi hermano David, esa pregunta es interesante y la podemos hacer dentro de nuestro idioma español o dentro de los idiomas romances, algo que no sucedería dentro de idiomas que son parecidos al hebreo, debido que lo que nosotros, si nosotros vemos el tipo de adoración que Dios demanda, ya Dios lo plasmó desde cuando le reveló a Moisés cómo tenía que ser. Para eso se levantó el tabernáculo, luego el templo, y luego encuentren que hay un lugar donde se unen oraciones, súplicas y cantos, y es el altar del incienso. Y nosotros consideramos algo que es bonito, o sea, la departamentalización de oraciones y cánticos lo hemos hecho nosotros, aún culticamente. Aún nosotros decimos, llego al tiempo de adoración y la persona está pensando, voy a ir a cantar. Hay otros que dicen, no, yo llego a la prédica porque ese es el culto. Esa departamentalización la hacemos nosotros. El culto es todo el acto de presentación en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, a nuestro Dios, que demanda desde el pastor hasta el miembro más pequeñito de la iglesia. Y eso es particular, porque nosotros tenemos que considerar. Ahora, lo que nos dice el pastor Ismael es evidente y es claro. Hoy en día, eh, la música que está dentro de la iglesia tiene que ver con lo que rítmicamente o fonéticamente o melodiosamente funciona, porque en muchos lugares es el mover de las emociones. No es una experiencia con Dios. Fíjense que lo que debe mover nuestras emociones es la comprensión de Dios, el obrar de Dios en nuestro corazón, y cada uno de los salmos nos desafía a esto. Y nosotros hemos olvidado, si nosotros pudiéramos decir, no hay un salmo uno mejor que el otro, porque todos son palabras de Dios. No hay uno que diría, este evidencia o este lo puedo usar más que el otro. Realmente todos nos deben llevar a la adoración. Solo que nosotros, cuando tomamos decisiones, sobre todo en los gobiernos de la iglesia, llámese consistorio, asambleas, eh, la parte de tomar determinaciones, estamos pensando no en Dios en su gran mayoría, aún con los himnos, porque hay himnos dentro de las iglesias reformadas cristianas, dentro del celebremos, hay himnos que nosotros no cantamos, porque tienen esa particularidad que el pastor Ismael nos hizo caer en cuenta. No tiene que ver con Dios, sino tiene que ver cómo yo me siento para con Dios, y donde se privilegia mis sentimientos. Entonces, nosotros por lo menos como iglesia hace años hicimos una lista y dijimos, estos signos no se pueden cantar. ¿Por qué razón? Porque no tienen doctrina, no hablan de Dios y privilegia la, o sea, al hombre. Listo, eso es una decisión de cada quien. El hecho de que se llamen himnos. Ahora, ¿qué es importante de los himnos? Lo que el pastor Ismael nos decía, están hechos para que toda la congregación pueda cantar de una manera sencilla. Y si nosotros nos damos cuenta, los salmos, aunque en muchos casos no pudiéramos decir, nos, o sea, se pueden cantar rítmicamente, o sea, la letra correcta con una melodía correcta, porque eso es lo que nosotros llamamos cantar, nosotros, los españoles, los que hablamos el español o la gramática española, porque es melodioso nuestra voz, pero realmente si somos concienzudos desde la perspectiva cristiana, nosotros al leer, al entonar los salmos, no de esa manera métrica,
también pues, estamos cantando y adorando a Dios. Y ahí entra esa idea que hemos tenido en la clase y hoy también, es que las oraciones, las súplicas, la expresión de lo que estamos sintiendo y viviendo en medio de la realidad de la salvación es un cántico para Dios, sino que la evaluación del cántico lo hacemos desde la perspectiva del idioma, de la métrica, de la melodía, ¿no? Y realmente, y en ese sentido estamos adorando y nos estamos consagrando y es algo que es bonito. No sé, no sé si es correcto, Pastor Ismael, lo que estoy diciendo en este momento, sino que esa separación la hacemos nosotros hoy desde el 2024 y desde nuestro idioma. Si estuviéramos hablando el chino, que es un idioma conceptual y no un idioma fonéticamente melodioso, no tuviéramos esta pregunta ni este problema. Sí, yo creo que cuando la Biblia dice que cantemos, dice que es con nuestra voz. De alguna manera, aunque hay momentos especiales donde entonamos cantos con estilo de música, siempre que hablemos estamos cantando, porque estamos usando la voz para comunicar, para expresar, para relacionarnos, para informar. Y la oración es un canto también a Dios, porque es un canto del corazón donde se expresa lo que realmente se vive. Y aportando un poco, creo que los salmos en la Biblia nos muestran que podemos llegar honestamente ante Dios, porque la música contemporánea hoy es una música donde se pone uno en escena para decir lo bien que está con Dios, cuando muchas veces no es cierto. O sea, me siento feliz contigo, eres la razón de mi vida, eres el todo, pero en la práctica no es mi todo, Dios no es mi todo. En la práctica tengo un pie adentro y un pie afuera. Mantengo en función del mundo y no en las cosas de Dios, pero en el momento de los cánticos me elevo como en un éxtasis, cuando debiéramos llegar más honestamente delante de Dios. Yo siempre tengo dificultad con cuando uno le pregunta a los hermanos, ¿cómo estás? No, bien, bendecido, pero a veces no estamos bien. A veces estamos para recoger con cuchara. Y creo que eso es ser honesto también. A veces es bueno decir, mire, no estoy bien, oren por mí. Nuestro hogar no está bien. Pedimos ayuda. Mi salud, mi ánimo, mi fe no está bien. Les agradezco, nos lleven en oración. Creo que es más honesto eso que esa apariencia de piedad y de todo está bien, que por lo menos aquí en el interior de este país es muy común, ¿no? Pues todo está bien, pero el hogar se acaba. Entonces uno dice, ¿cómo se acaba un hogar que está bien? Era que no estaba bien. Los hijos están bien, pero no están bien. Entonces a veces es mejor llegar a la iglesia con la seguridad y la certeza de que podemos expresar al Señor lo que sentimos en oraciones, en las intervenciones, en los cánticos y con la honestidad de decir, Señor, venimos aquí porque te necesitamos, porque estamos urgidos de ti y porque en ti encontramos reposo. Creo que es lo que dice el salmista. El Salmo 27, que lo escribe el rey David, también dice eso. Dice, estoy en medio de tantos peligros que son como escorpiones, como bandas armadas, como grupos con armados hasta los dientes que me atacan. Dice, y mi único anhelo es ir a la iglesia para sentir el refugio y el soporte. Y uno dice, a veces uno cree que para ir a la iglesia toca ir pues como si estuviera uno todo bien. Y cuando uno apoya a los hermanos, a veces los hermanos quieren mostrar que están bien. Y es mejor mostrar su realidad y decir, apóyenos, estamos luchando, estamos en dificultad, estamos en desánimo, porque ahí podemos intervenir más fácil y podemos acompañar. Y también que no nos escandalicemos, ¿no? Porque si tú llegas y dices, estoy desanimado, pues hay un escándalo, ¿sí? O si tú dices, estoy en duda, hay un escándalo. A mí me llama la atención cuando Tomás dijo que si no veía y no tocaba, no se convencía. Y uno dice, le quedó como el incrédulo, ¿no? Tomás el incrédulo, todavía se dice. Pero todos metieron la mano y tocaron. Entonces, al fin era solo Tomás o todos los que estaban dudando. O sea, era como el altoparlante del inconsciente colectivo diciendo, yo honestamente necesito,
pero es que todos necesitamos. Y a veces cuando estamos mejor, pues tenemos que prepararnos porque vendrán momentos difíciles. Entonces, esa honestidad creo que la reflejan los salmos y lo reflejan los cánticos inspirados, pero no la reflejan los cánticos modernos porque quieren dar la apariencia de que todo marcha bien y que yo estoy pleno y satisfecho contigo cuando no es así. De hecho, esas personas que cantan con tanta emoción esos cánticos contemporáneos no resisten la palabra y debieran resistirla porque si todo está sintonizado, pudiéramos hacerlo. Pastor, Sí, Pastor Juan José. Claro, buenos días, pastor. Yo creo que también depende de crecimiento o el entendimiento que se tenga de la iglesia, de que somos un cuerpo, ¿no? Y un cuerpo tiene un mismo espíritu, entonces se tiene que apoyar entre sí y buscar el refugio en sus propios hermanos o el aliento, como nos estaba usted diciendo, pero muchas veces no nos identificamos con las personas que tenemos al lado o con las que estamos adorando juntos al Señor. Y es curioso, yo también tenía una reflexión sobre la música muchas veces puede estar sonando en nuestra cabeza y nos puede estar recordando la palabra, pero cuando estamos en tentación, casi siempre buscamos no hacerle caso, apagar esa música, apagar la palabra que se nos queda impregnada, tal vez asociada a ese ritmo, y buscamos pues caer, ¿no? Pecar. Eso también como que es natural en ocasiones pues los cristianos que siempre tenemos peleas o luchas, pero también yo, cuando el compañero David estaba preguntando cómo podríamos hacer como para ir filtrando las canciones o las alabanzas, yo le recomendaría pensar en tres cosas, ¿no? Como resumiéndolo. Una, que sea lo más cristocéntrica posible, porque últimamente las canciones que se ponen como alabanzas cristianas son todo menos cristocéntricas. Lo otro es que sea bíblicamente correcto, ¿no? Y para eso pues se requiere que el músico o el que va a cantar pues sepa un poquito de Biblia. Y lo último, que sean congregacionales, porque sí, hay muchas canciones que pueden cumplir con los dos puntos anteriores, pero no se puede cantar en congregación, o ya sea por el tono, por cuestiones técnicas, o porque no es fácil de aprenderse, no son pegadizas, digamos, no son fáciles a la memoria. Y eso casi es independiente del tipo de ritmo que uno le ponga, pero sí, son cuestiones que tienen que ver mucho con la identidad, porque si nosotros estamos buscando solucionar nuestro problema lejos de Dios, pues habla mucho de nuestro entendimiento como parte de la iglesia o parte de la iglesia invisible. Y eso es común, sobre todo cuando tenemos nuestras propias luchas de quiénes somos o quiénes queremos ser y no vemos que estamos insertados en la familia de Dios o estamos insertados en Cristo. Y casi siempre, porque tengamos ahí un detallito pecaminoso que no queramos soltar. Y eso digo, es una curiosidad que yo he visto con el tiempo. muy bien, mi hermana Carolina. Creo que también hoy en día con el tema de las alabanzas está muy de moda lo novedoso, lo nuevo, ¿no? Entonces, como que esa canción que salió en el concierto, pues esa es la que se tiene que implementar en todas las iglesias. Y por eso, mi hermana Michelle, los signos se fueron sacando y se fueron descartando, no porque no sean buenos, son supremamente buenos, inspiraron generaciones, transformaron generaciones con esos cantos y ritmos públicos congregacionales, pero hoy en día dicen, pero es que es una canción antigua, se la cantaban mis abuelos, entonces cantemos la nueva, la del ritmo post, la del ritmo pro, moderno, y uno dice, ¿hasta qué punto? Al menos que cumplieran los requisitos adecuados, se pudieran cantar, pero hasta qué punto vamos desechando lo que ha servido y lo que ha sido útil para implementar cosas que no son tan seguras o que no son tan adecuadas, simplemente porque estamos al vaivén de la época. Si fuese ese el criterio, entonces deberíamos ya no estar leyendo los evangelios, porque los evangelios
llevan ya 2000 años. Y ya no deberíamos estar leyendo los salmos porque pues llevan más años y menos Génesis, porque ya están antiguos. O sea, si el criterio es mantenernos en la palabra, pues debiéramos ser mucho más juiciosos, porque es una contradicción que leamos la escritura, que es antigua, pero cantemos solo música contemporánea porque esa nos agrada. Entonces ahí hay un concepto equivocado en la estructura del diseño del culto y de la coherencia en la selección de todas las partes de la adoración a nuestro Dios. Mi hermana Michelle. Pues estaba pensando el domingo que estuve can, contar el número de veces que salía la palabra yo o a mí. Y era casi todos los cantos que cantaron, tenía que ver lo que yo siento, lo que yo hago, lo que yo quiero, que yo danzo, que yo brinco, que yo grito, que yo... y en la conferencia se comentó de la horizontalidad y la verticalidad de los himnos. Muy poco de los cantos hoy en día alaba a Dios, alaba lo que Dios ha hecho en mí y lo que yo siento y lo que yo respondo, pero no lo que es Dios. Lo comparo con el himno clásico, Santo, 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 grande, eterno Dios. Pues no hay comparación, no hay comparación. Claro que no. Por mi opinión no van a volver a los himnos, pero bueno, eso es opinión personal, pero sí, no son cantables por tonalidad, por falta de ritmo que hace que se peguen, lo que no son pegadizos. Y como programas los novedosos, hay una regla que dice que una congregación tiene que conocer un himno 9 veces antes que forma parte de su repertorio. Y si lo cantan 3 veces, 4 domingos, ya se fue. Necesitamos otra cosa. Entonces, claro, la congregación queda como espectadores, no participantes. Hermana, hemos hablado de eso del yoísmo, ¿no? Que es uno de los cánceres hoy en la sociedad y que no solo afecta a la fe, ¿no? Afecta a la familia, afecta a la vida, porque es yo y solo yo y no puedo establecer vínculos, eh, relaciones estables, porque estoy en función de mí mismo. Y en la iglesia hablábamos de tres preguntas que hoy en día se plantea el hombre y que la iglesia quiere resolver cuando el evangelio lo resuelve mostrando a Cristo. Y es, ¿qué quiero? ¿Qué siento? ¿Y qué pienso? Y la Biblia lo que dice es, crea en mí y conóceme y viva para mí. Entonces ese yoísmo que se ve, lo que la hermana decía en las alabanzas, recuerden que eso venía desde antiguo, eso no viene ahora. Recuerden que Job en el capítulo 29, 30 y 31 hace más de 100 menciones a sí mismo. Job, el gran hombre de la Biblia. Yo hago, yo hice, yo pienso, yo siento, yo quiero, yo considero, yo interpreto. Y obviamente ese es un cáncer de la sociedad porque no logramos ver a Cristo ni ver a Cristo en función de la corporalidad y de la comunidad. O sea, Dios no está en función mío, Dios no, yo no soy el consentido de Dios, yo no hago fila para llegar ante Dios porque vamos en función de todos, es Padre nuestro, es Dios de su pueblo y Él está cuidando y gobernando a su pueblo. Entonces creo que todas esas tips que estamos dando nos ayudan para poder comprender que estos salmos pues deben ser útiles para nuestra relación con Dios, devoción con Él, pero también para ver quién es Dios, es decir, a quién le confesamos nuestras cosas. O sea, cuando le confesamos a Dios, le confesamos no a un cómplice que nos lleva a la idea o que nos dice no te preocupes, sino a un Dios justo que es veraz, pero que es compasivo y que ya sabe todo lo que yo le estoy diciendo. Yo le puedo presentar mi argumento y decirle, Señor, tú entiendes, tú sabes, te explico, pero pues Él ya lo sabe todo.
sea, diferente a otra persona cuando uno le dice, mire, ven, te cuento, pero no te molestes, te cuento y esta es la verdad, pero a Dios no le puedo decir, esta es la verdad de mi versión, ni en público ni en privado, porque Dios conoce todo. Pues creo que eh, yo creería que los salmos, todos los salmos, por eso están condensados en la escritura, son oraciones que muestran el carácter perfecto de nuestro Dios. Y ese conocimiento es el que nos hace bien para poder adorarle. O sea, ¿por qué yo puedo ir a Dios y contarle lo que me pasa, así sea lo más vergonzoso o lo más difícil de entender? Porque entiendo quién es Él y sé cómo Él va a actuar y cómo va a reaccionar. Pero eso mismo no se lo podría contar a otra persona, porque probablemente esa persona se va a escandalizar o va a hacer un juicio indebido, pero Dios es justo y es compasivo. Creo que vamos cerrando y terminando entendiendo que esta clase tiene que ver con la consagración, que el salterio o los salmos o el libro de los salmos expresan oraciones, súplicas y cánticos, pero todos tienen como centralidad a Dios, su reino, al Mesías prometido, al Rey sentado en el trono, a Jesucristo nuestro Señor. Y si nosotros vamos a entonar algo, creo que con esto podemos resumir, tiene que tener la letra correcta, bajo las premisas bíblicas. Y la letra correcta también va a llevar desde nuestra perspectiva en el idioma una melodía correcta. ¿Por qué razón? Porque no todas las melodías van a ser correctas, aun si estas fueran del siglo XVI. Recordemos que en el siglo XVI habían entonaciones o música que muchos de ellos fueron llamados celestiales, pero entre el siglo XVI y XVIII, pero era una revolución y una irreverencia en cualquier contexto, solo que hoy nosotros estamos diciendo a veces, y he escuchado eso, se privilegia la música de Beethoven, de Mozart, de hombres de esta época diciendo como que esta es una música sacra. No, no existe la música sacra. La música es de Dios y para Dios y siempre ha sido de esa manera. Dios mismo es música en el sentido porque Dios nos llama y en clase yo toqué algunos versículos donde el Señor nos llama a llenarnos de ese gozo, de esa alegría y él mismo dice, él cantará, él tocará trompeta. En esa metáfora él nos está diciendo que no, que él es musical en ese sentido, pero no musical desde la perspectiva de cultural, idiomática, pero sí podemos decir que si hay una letra correcta y una melodía correcta, porque nosotros en medio de nuestro hablar, de nuestro entonar, hay una melodía correcta y lo encontramos desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150, aun cuando llamamos salmos penitenciales, eh, imprecatorios, oraciones, yo creo que tenemos que empezar a aterrizarnos en buscar un culto que agrade a Dios y que Dios demande de nosotros y no que desde nuestra perspectiva de sociedad, cultura, folclore, abordemos los temas, porque a veces nos perdemos de esa manera. Si Dios dejó su palabra para que nosotros podamos ser edificados y adorarle con ella, hay que hacerlo. Y todo el culto, desde la invocación hasta la bendición final, es un tiempo de adoración para Dios, de aquel que prometió estar presente cuando sus hijos se reúnen, pero también le podemos adorar desde la perspectiva individual, personal, de nuestras propias realidades, aun cuando ellas no son comprensibles. El Señor nos da esa libertad. Con el pastor Ismael reflexionábamos eso en las clases, que nos permite decirle, Señor, venga, mire todo lo que me está pasando, mire mis enemigos, y aun cuando esos enemigos pueden ser hijos, parientes, esposas. En el caso del salmista que está poniendo la evidencia de su realidad, pero con una perspectiva no solamente soteriológica, sino tenemos que verla escatológicamente. ¿Por qué razón? Porque un día esta mortalidad y estos sufrimientos y estas situaciones pasarán y nuestro Dios, que es omnipresente, omnisciente, permanente, está con nosotros siempre y nos acompañará
desde hoy hasta la eternidad, desde hoy y siempre, cada día de nuestra vida, como el mismo Señor Jesús lo dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos dijo que estaría con nosotros en los momentos malos o en los momentos buenos. Esa es una mala comprensión de la realidad del creyente. Dios está con nosotros aun cuando nosotros estamos siendo rebeldes. Él nos va a doblegar, Él nos va a hacer recapacitar, Él nos traerá el arrepentimiento, Él nos hará experimentar que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Y cuando digo experimentar, estoy diciendo de revelarse a nosotros, no de ser un experimento. Y nosotros podemos confesarle y nosotros podemos ser testigos y testimonios de esa obra, porque solo el creyente le ve, le oye, vive su salvación desde esa perspectiva, con la seguridad de que Dios lo defiende, que Dios está con él, no por causa de él, sino porque siempre hemos sido suyos. Y ahí creo que con esto vamos pudiendo terminar. No sé si alguno quisiera aportar algo más o entramos en oración y terminamos. Pastor Juan José, a veces el peor enemigo de mi fe soy yo mismo. Sí, creo que David también nos pone eso de manifiesto, o sea, que hay enemigos externos, pero también hay un enemigo que se pone y somos nosotros mismos, a veces con nuestros eh, desconfianzas o nuestras ambivalencias o nuestras reincidencias, pero que aún así Dios es fiel y nos sostiene. Comenzó la obra y la perfección. Entonces, es muy importante, amados hermanos, estas reflexiones que fuimos dando, que fuimos aportando, porque lo que queremos mostrar es que los salmos son un modelo adecuado para relacionarnos con Dios y que nunca, aunque podemos llegar al Señor en cualquier situación y momento y desafío, hay unos criterios que son los rectores o los reguladores de nuestra adoración y relación con Dios. Y es quién es Dios, cuál es el estado o la posición que tenemos frente a Dios y cuáles son nuestras obligaciones. Que nunca nos relacionamos a Dios meramente por las emociones, sino por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él está obrando, y que las emociones son medios para ser honestos, pero no son las guías rectoras para nuestra adoración. Es decir, que las emociones no son las que nos dan la seguridad para ir a Dios, porque uno hoy quiere y mañana no quiere. Hoy quiere intensamente y mañana detesta intensamente. Y lo dicen los salmistas, ¿cierto? Y lo dice Jeremías y lo dicen varios. No quiero volver a tu templo. No quiero volver a predicar en tu nombre. Hasta aquí va, no más. Y uno dice, ¿y eso no nos ha pasado alguna vez? Pero hay unas razones de fondo, hay unos principios de fondo, hay unos deberes, hay una revelación segura y serena que Dios ha dado de sí mismo, que vuelve y obra en nuestro corazón y nos dice, yo estoy contigo, vamos, levántate, come, largo camino te resta. Vamos a ir cerrando, Pastor Juan José, si quieres terminamos. Muy bien. Mi hermana Carolina, despídanos en oración, por favor. Claro que sí, pastor. Señor Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial, gracias por tu provisión diaria, gracias por las bendiciones que nos otorgas. Bendito seas, Señor, bendice nuestras vidas, límpianos de toda maldad, de todo pecado, y llévanos siempre a cumplir tu voluntad. En nombre de Jesucristo, nuestro único soberano y Rey. Amén. Amén. Adiós. Bendiciones, hermanos. Buen culto mañana. Gracias. Tengan buen ánimo, ¿no? Adoren al Señor.